Bienvenidos sean todos ustedes a este panel de Descendientes por México. Es un placer verdaderamente. Pues bienvenidos sean todos ustedes a este panel de Descendientes por México. Es un placer verdaderamente estar sumando estas semillas, estos talentos y estos grandes amores por una transformación de una mejor humanidad para todos. Que quiero dar la bienvenida también a nuestros invitados especiales. Es un placer. Y se está sumando Alexander, no voy a decir su apellido, aunque lo tiene puesto, pero estamos muy contentos, damos el agradecimiento a la maestra Carla Martínez, al maestro Ramiro García, al maestro Mauricio Zambrano, el poder hacer esta convocatoria de talento para que con emoción represente a los jóvenes, acercándose a estos descendientes de nuestra mexicanidad que estamos tejiendo juntos a favor en esta primera mesa de encuentro detonando proyectos para todos. Y en primer orden me quiero permitir presentar a Federico Acosta, descendiente de Moctezuma. Bienvenido, Federico. Muchas gracias por la invitación, estoy honrado en estar aquí con ustedes. Quiero presentar también a Ascanio Pinatelli, descendiente de Hernán Cortés. Bienvenido. Muchas gracias, Janet. Me doy a la tarea de presentar al maestro Edgar Castro Zapata, descendiente de Emiliano Zapata. Muchas gracias, amiga. Muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes. Presento también a Martín Quintanilla Sánchez Juárez, descendiente de don Benito Juárez. Muchísimas gracias, Janet. Encantado. Me doy a la tarea de presentar a los hermanos Flores Magón, pero por individual, descendientes también de los hermanos Flores Magón, a nuestra querida Gabriela Flores Magón. Hola. Saludos hasta Tabasco. Buenas tardes a todos. Buenas tardes al capitán, el doctor Santiago Flores Magón. Bienvenido. Hola, mucho gusto a todos. Es un orgullo estar aquí con todos. Y bueno, es grato tener esta reunión. Y en este tejer quiero agradecer a uno de nuestros cómplices, amigos y aliados, el doctor Fermín Romero Vázquez. Bienvenido. Nos está faltando ahorita en este encuentro, ya está en la sala, dale acceso por favor a Paula Zaragoza, Paula M. Zaragoza, para poder entrar en materia e introducirla. La voy presentando, ya accesó. Paula Zaragoza, descendiente del general Ignacio Zaragoza, bienvenida. Y bueno, en el primer orden la dinámica va a ser muy sencilla. Cada uno de ustedes van a tener 10 minutos para desarrollar su respuesta. Después habrá una segunda ronda de retroalimentación. Vamos a estar un poco más acotados a 2 minutos para poder dar un cierre, y sabemos perfectamente que esta mesa inicia aquí, pero no se queda aquí. Entonces tendremos muy complacidos el gusto de estar posteriormente compartiendo con todos los que en este momento nos están siguiendo y están confiando en nosotros. Y bueno, ya está por aquí, así. Paula Zaragoza, bienvenida. Hola, Janet, muchas gracias. Muy honrada de estar aquí con ustedes. El honor es absolutamente mío. Voy a pedir que me quiten cámara para poder darle acceso, y si me permiten, dejamos solamente las cámaras activas de los descendientes y de Alexander, si es que Alexander quiere mantenerla activa. Bien. Vamos a empezar con la primera pregunta que ya hemos desarrollado, y vamos a empezar dirigiéndosela a Federico Acosta. Platícanos un poco acerca de ti y lo que representa ser descendiente de los cimientos de la mexicanidad. Esta pregunta va a ser para todos, y si es un honor a tu ascendente el estar representando actividades en el día a día que sigan, o tienes actividades diferenciadas, y qué es lo que tú sueñas como descendiente en relación a nuestra nación. Y para cerrar, si consideras que se puede consolidar con impacto positivo a otros mexicanos y extranjeros este hermanar de los descendientes por México. Claro que sí.
Bueno, en primer lugar quisiera empezar por decir que mi actividad profesional en gran parte de mi vida me dediqué al transporte marítimo. He sido naviero, tuve una compañía, Flota Marítima Mexicana, con buques propios, multipropósitos, de 5,000 toneladas métricas de peso muerto, y me dediqué a lo que se llama el buque trampa, ¿no? Pero esto lo dejé hace tiempo y me dedico exclusivamente a la cuestión financiera, en inversiones privadas. Esa es mi vida profesional personal. Ahora, hablando de lo que es ser descendiente de Moctezuma, ahí cambia la cosa, ¿no? Porque definitivamente la educación que tuvimos en casa, y no nada más yo, sino todos mis primos, debo decir que somos una familia como de 200 primos, 250 entre primos y tíos, descendientes del emperador Moctezuma a través de Isabel de Moctezuma, su hija en el matrimonio con Gonzalo Cano Saavedra. Digo, Cano Moctezuma, su hijo Gonzalo Cano Moctezuma. Pues todos estamos muy orgullosos, y la educación que hemos tenido es diferente a la educación tradicional. Entonces nosotros vemos otro México de otra manera, ¿no? Y a mí sí me parece muy importante ahorita resaltar, y sobre todo en esta época, la importancia de recuperar la identidad nuestra, en el sentido de que desde nuestro mestizaje, efectivamente, nosotros tenemos tanto la sangre europea como la mexica, ¿no? Pero la mexica me parece que la tenemos que recuperar porque no estamos muy conscientes de lo que esto era hasta antes de la conquista, y esa parte es importantísima, ¿no? México funcionaba como un reloj. El imperio azteca era impresionante en todos los sentidos, y contrario a lo que se podría pensar de que fueran unos salvajes los aztecas, etcétera, etcétera, no lo eran. Al contrario, aquí había avances científicos muy importantes. Por ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo muy rápido. Cuando llegaron los europeos a México, y digo los europeos porque cuando llegó Cortés, 60% eran españoles y los demás eran de otras partes de Europa. Entonces los llamo europeos porque fue una ocupación europea en general, ¿no? Cuando llegaron eran 10 días, ¿no? Quizás 11, por ahí va la cosa, ¿no? Y esto es debido a que venían con el calendario gregoriano. Todavía en 1430, más o menos, Galileo Galilei estuvo juzgado en la Santa Inquisición por decir que la Tierra era redonda. Bueno, pues antes de que se hiciera el calendario gregoriano, que vinieran los europeos, los mexicas ya tenían el calendario azteca, y con instrumentos actuales el error es de segundos, o sea, manejaban una matemática muy avanzada. Y en este sentido podemos decir que la medicina no era menos, que la ingeniería civil no era menos, y yo creo que deberíamos de ver al imperio azteca desde que inmigran de Aztlán, que entonces es donde eran los aztecas, cambian los años de peregrinar, pero cuando llegan aquí y se establecen por primera vez en Chapultepec, donde los corren, cambia totalmente, porque de ser nómadas recolectores deciden instalarse en el centro del lago, y lo que desarrollan a partir de ahí cambió completamente todo. Y en 200 años lo que los europeos encontraron cuando llegaron aquí, y que poco se ha hablado de ello, créanme que es de sorprender y dejar con una sonrisa a cualquiera, y nos sentíamos muy orgullosos de ser la sangre mexicana, ¿no? Aquí la parte que nos toca por el legado de lo que nos corresponda es recuperar lo mejor de nuestro México antiguo para traerlo al México actual. Entonces, para mí lo que significa, los europeos se llevaba 17 años de ser emperador, casi 18 años, y hay que recuperar lo que eran, o sea, para estar conscientes de ello y estar muy seguros de ello, y los códigos de conducta que los llevaron a hacer eso. Esos códigos de conducta, en la civilización azteca no había desperdicio. Desde niños, los niños sabían exactamente, ya se sabía
qué iba a hacer cada quien por sus aptitudes, sus cualidades, etcétera. Entonces, esos códigos de conducta, cuando crecían, se convertían mucho más severos, porque cuando eran chicos fue la educación, pero cuando eran mayores, las leyes eran durísimas y fuertísimas, ¿no? Y entonces hubo gentes muy valiosas en todo el desarrollo del Imperio Azteca, como lo fue Netzahualcóyotl, por ejemplo, con sus leyes, fue un gran ingeniero civil. Él es el que aquí había como 5 lagos en la cuenca del Valle de México y estaban divididos por diques, habrá habido unos 5, 6, 7, 8 diques, ¿no? Entonces se manejaban como vasos comunicantes que no se queda en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Y creo que ya son 10 minutos y entonces cedo la palabra. Muchísimas gracias, Federico. Una gran aportación y nos estás dejando picados sin duda. Quisiera ahora pedirle a Ascanio que pase su ronda de respuesta. Bueno, claro, desde que cuando estaba un niño pequeño, sabíamos siempre que Cortés fue un antepasado y yo también cuando era muy pequeño conocí un poco la historia de lo que pasó en México y bueno, decirte la verdad que por muchos años me sentí un poco, bueno, no triste, me sentí un poco mal por todo lo que pasó en México, las batallas, los muertos y todo el sufrimiento y el dolor de la gente indígena que pasó. Pero después bueno, cuando regresé el año pasado y conocí a Federico y a Miguel y empecé a conocer la historia mucho más, descubrí que no fue solo una matanza de los indígenas, fue una unión, una fusión, una cosa muy nueva y muy única. Y el México de hoy no podía ser lo que es sin el dolor del pasado. Y yo como por trabajo soy entrenador. Yo en la vida, mi misión es de empoderar y es inspirar a la gente a vivir sus vidas, las vidas mejores que puedan. Es eso, es mi misión. Y yo sé parte de esta misión es uno de mis principios es que el dolor no es siempre sufrimiento, ¿cómo se dice? How do you say growth, Federico? Es crecimiento, sí. Bueno, el dolor es crecimiento y el México como país crecí tantísimo, tenía un crecimiento enorme y estamos viendo ahorita lo que está pasando, como México se está desarrollando y cómo está creciendo y es un país increíble. Para mí es sin duda, bueno, Italia sí es mi país, ¿no? Porque yo soy nacido allá y para mí es siempre cuando regreso en Italia me siento como a casa. Y ahorita es casi lo mismo con México. Yo cuando voy a México me siento parte del país, casi más que en América. Y mi madre es americana, es tejana. Y yo cuando camino en las calles en Oaxaca, o bueno, hay cosas de mi familia por todos los lugares. Una vez entré en una iglesia y vi el nombre de un antepasado, un Pignatelli, que fue parte de la iglesia ahorita perdí pero la iglesia es muy importante, bueno, y lo fue a buscar.
Y en América no hay nada, de Pignatelli, de Aragona, de Cortés, no hay nada aquí. Y por eso yo me siento muy conectado y espero que en el futuro toda la gente en México puede empezar a crear una nueva identidad que sí es una fusión, es una cosa muy, es como una fusión de padre y madre. Y no es solo padre, no es solo madre, es una fusión. Y bueno, muchas cosas de la Europa que trajeron fueron buenas y mucho mal. Y también aquí en América. Pero ahorita lo que hay es una cultura que sin duda es una de las culturas mejores. Bueno, mejor, para mí que me encanta lo más, un país lleno de tesoro y la gente necesita siempre a pensar a eso. Gracias. Muchas gracias, Ascanio, muchas gracias. Ahora quiero ceder la palabra también a mi amigo Edgar Castro Zapata, por favor. Sí, muy buenas tardes. Amiga Janet, muchas gracias por invitarme. Un saludo a los panelistas. Un honor estar con ustedes y a los invitados especiales y a los que nos están sintonizando. Agradecer al Encuentro Internacional de Creatividad, a Diseñando México. Creo que es una oportunidad de transmitir la historia a las nuevas generaciones. Mi nombre es Edgar Castro Zapata. Soy historiador de la Escuela Nacional de Antropología. Y creo que durante más de 14 años aproximadamente que salí a lo público en el gobierno de Morelos y después en la Fundación Zapata, fue la muerte de mi abuelo Don Mateo. Don Mateo Zapata fue el último hijo del general Emiliano Zapata, que lo tuvo en 1917. En sí prácticamente no lo conoció, pero lo conoció mi abuelo a través de los testimonios de veteranos y de su madre. ¿Quién fue Emiliano Zapata? Emiliano Zapata es una figura y un símbolo de la justicia social no solamente en México, sino de todos los movimientos sociales que se han venido a surgir después de su muerte. Creo que el objetivo de el por qué estamos difundiendo, en este caso de su servidor, la historia de la lucha campesina, creo que viene aunado a la difusión de la historia académica, pero también con un contenido social, con la Fundación Zapata, que estamos muy claros. Ya empezó lo de esto de donde sale la Gaby. ¿Quieres? Una disculpa, amigo. Vamos a desactivar micrófonos de los invitados y perdón la interrupción. Y creo que es importante que a pesar de este 2020, lo que me ha impulsado en difundir el legado zapatista es, a pesar de la infamia y de la guerra de exterminio, a pesar de las contrarreformas agrarias y la devastación actual del campo, la lucha zapatista y su problema fundamental está vivo. Y creo que conforme a lo que estamos construyendo, tengo 39 años, tengo la misma edad que tuvo el general hace 101 años, que lo asesinaron el gobierno de Venustiano Carranza. Creo que nos permite en esta nueva coyuntura en difundir, pero también tener herramientas de apoyo hacia el campo. Estamos por lanzar el distintivo Emiliano Zapata, que ya lo pueden ustedes buscar en internet, distintivo Zapata, y creo que mi abuelo me lo inculcó, fue agricultor y siempre estaba diciendo que el cáncer del campo, aparte del paternalismo que nos legó 70 años de historia, es el coyotaje y el intermediarismo. Entonces, por medio del distintivo Zapata, con una plataforma digital, los mismos productores se pueden ellos conectar a los empresarios a nivel nacional. Yo, en verdad, estamos muy comprometidos
en difundir este legado, que no quede en fechas conmemorativas, sino replantearnos qué es lo que se avanzó con la revolución campesina, qué es lo que faltó, qué es lo que laceró o lo está limitando. Yo creo y estoy convencido como historiador que la historia es la maestra de la vida. Los personajes históricos hicieron su parte. Ahora nosotros, a más de 100 años, nos toca a nosotros poner un granito de arena, concientizar, pero que no sea retórico, sino que con estas herramientas y con esta iniciativa, Janet, que nos estás brindando, es reforzar estas ideas. Aquí en Morelos estamos con un problema muy fuerte con un proyecto de termoeléctrica. El legado zapatista está vivo. El zapatismo, el mismo Zapata es una persona muy, muy incómoda para algunos gobiernos, pero yo creo que si no somos los causantes o los promotores de esto, nadie lo va a hacer. Y yo me siento muy orgulloso. Estoy aquí en Cuautla, tengo más de 14 años en la fundación y en un organismo descentralizado de gobierno de Morelos, pero eso no me ha limitado a encauzar a este proyecto de un distintivo, y hay otras cosas que quisiera que me acompañaran mis amigos que los estoy conociendo hoy en día, que a mí me encantaría tener su presencia de cada uno de ustedes el próximo 10 de abril, que se va a conmemorar los 100 años de la muerte del general, que vamos a tener un acto no político, porque ya se vienen las elecciones, sino un acto social, cultural, con el rector de la Universidad Autónoma Chapingo, aquí en la tumba del general Zapata. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Ahora quiero ceder la palabra a Martín Quintanilla Sánchez Juárez. Muchísimas gracias, querida Janet. Bueno, ha sido un placer escucharlos a ustedes y la trayectoria de familia que tenemos, sin duda alguna, y nos impacta. Y quisiera abrir por mencionar una vez que recuerdo que estábamos con mi familia en Palacio Nacional, en una ceremonia del natalicio del Benemérito de las Américas, y le preguntó el presidente a mi madre qué se sentía ser descendiente de Benito Juárez, y ella respondió: no sé qué se siente, pero se siente. Y creo que eso es algo que ha marcado mi vida desde mi primera infancia, porque reconocer la figura de Benito Juárez es reconocer el México prehispánico por su origen zapoteca, en primera instancia. En segunda, el virreinato de la Nueva España, en el que Juárez nació. Es importante entender ese contexto. Y el México que Juárez deja. Es un hombre que respondió a su circunstancia y una coyuntura internacional que era el dominio del mundo católico contra el dominio del mundo protestante. Y eso es una de las razones que hace a Benito Juárez una de las figuras más controvertidas, pero más importantes, no solo de México, sino de la historia universal. Entonces, como reitero, Juárez representa esos tres Méxicos. Y ese mismo enigma, que no lo tengo únicamente yo, sino todos aquellos que nos acercamos a la historia de México y descubrimos esa infinidad de aspectos que nos componen, por supuesto globalizados en todos los sentidos genéticos. Y es por eso que, bueno, tras una larga trayectoria de estudios, que no quisiera resumir en este momento, porque creo que vale más la pena profundizar en lo que simboliza este emprendimiento llamado el ADN de México, que es una empresa, nombre registrado, por supuesto, y que está ya revelando a cientos de personas la historia de México desde una perspectiva patrimonial, porque esa es mi formación, patrimonio mundial y proyectos culturales para el desarrollo. ¿De qué manera puede la cultura desencadenar valor y desarrollo en comunidades? Y todo eso es a través de la narrativa histórica, que creo que ese es el problema, el meollo, el núcleo del problema que tiene nuestro país y toda Latinoamérica. Es un problema de narrativa que impide una verdadera formación identitaria que perdure, porque sí han habido formaciones identitarias fuertes y sólidas, pero no unificadoras de todos los aspectos que conforman a la mexicanidad.
y eso hace que no rememos en la misma dirección. Y creo que eso es algo que todos nosotros estamos perfectamente conscientes, pero tiene tantas vertientes la historia de México que es mi objetivo, a través del arte, a través de la cultura, llevar a las personas a descubrir qué realmente sucedió, pero no tomando una perspectiva ni una tendencia, sino qué es lo que el patrimonio nos dice de cada periodo. Por ejemplo, el virreinato de la Nueva España, que es uno de los periodos más atacados, uno de los periodos de más esplendor de la historia de México, y eso es realmente decir algo, es perfectamente desconocido por muchos de nosotros y nos deja desarraigados a aquellos que de hecho somos todos los mexicanos que tenemos orígenes europeos. Y por otra parte, también el mundo indígena está o idealizado en una especie de egipticismo mágico que impide una visión objetiva de realmente cuáles fueron las grandezas de las civilizaciones precolombinas. Y esa síntesis todavía no se ha logrado en nuestros países. Y creo que cuando se sintetice realmente la identidad de cada país latinoamericano, vamos a surgir como una nueva civilización, no solo latinoamericana, sino planetaria. Entonces, yo creo que ya es hora de que olvidemos esas divisiones de que tú y yo, y nos veamos como como un solo gran organismo, que parecería que estos países latinoamericanos traemos un atraso o un retraso en desarrollo, pero en realidad yo creo que es al revés. Nosotros estamos adelantados porque estamos globalizados genéticamente, lo que a muchos países todavía les hace falta. Entonces, esa es un poco la perspectiva que me ha dado estudiar la figura de Juárez, estudiar de masonería, estudiar de culturas indígenas, estudiar qué significaba la Nueva España en 1806, en el que nace Benito Juárez, la sociedad de castas y la forma fulgurante en la que Juárez asciende y termina, bueno, eso ya incluso hay muchos historiadores que no están de acuerdo con la vertiente de que Maximiliano fue fusilado, pero para eso los invito al ADN de México para que descubran la realidad. Si en verdad Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas, allí por Querétaro, o no. Pero bueno, ese no es el objetivo. El punto es que lo que simbolizaba matar a Maximiliano era el golpe final, no solamente de la independencia, perdónenme, no solamente de la Guerra de Reforma, sino también de la independencia de México. El consumador final de la independencia es Benito Juárez. Y número dos, de la Revolución Francesa también, porque posterior a la caída de Napoleón III, ya Francia nunca vuelve a intentar la monarquía, sobre todo por la vergüenza que daba lo que había sucedido con la aventura mexicana, como lo decían. Entonces, yo me formé en Francia, donde estudié tanto mi carrera de negocios como historia del arte en el Louvre y otros estudios que, insisto, no voy a mencionar absolutamente todos, pero ha sido una trayectoria de mucho reconocimiento de quiénes somos los seres humanos. Y creo que entender a México es una ventana a entender al ser humano. La historia de México resume la historia de la humanidad. Entonces, lo que yo hago es recorrer la historia de Francia por una parte, ahora les explico por qué, junto con la de México, los franceses, desde los galos, los mexicanos, desde los olmecas, y cómo fue el devenir histórico, porque los franceses también tuvieron a su Hernán Cortés, que fue Julio César. Pero ellos no están arrepentidos de Julio César, es el que les trae la romanización y el avance tecnológico. Es una masacre terrible, por supuesto, pero eso permitió que Francia exista, ¿no? Al principio de la Galia romana, pues Francia no se siente francesa, ni mucho menos, hasta ciertos siglos después que se empiezan a sintetizar todos esos orígenes europeos y Francia empieza realmente a surgir, una gran aventura que es toda su historia. Y yo creo que los mexicanos tenemos todavía muchísimo por delante y hacer los paralelismos entre la historia de un país cuya mezcla tiene mucho más tiempo comparado con la nuestra, aunque la nuestra es mucho más poderosa, mucho más planetaria, creo que nos puede dar una ventana a dónde podemos dirigirnos los mexicanos por medio de reconocernos como todo lo que somos. Criaturas extraordinariamente complejas, maravillosas y sobre todo con un gran corazón, y que creo que Janet representa en todo su esplendor, con ese corazón maravilloso que nos deja a todos nosotros y que nos está haciendo reunirnos aquí para platicar de la historia de México, que es verdaderamente apasionante como casi ninguna otra historia. Ese es el eslogan del ADN de México, la mejor historia jamás contada. Muchas gracias, querida Janet. Muchas gracias, querido Martín. Y verdaderamente es la principal intención y semilla
de reunirnos descendientes, pues es esa, es encontrar pares, complementos, pensamientos. Las líneas de crecimiento y de educación han sido diferentes al tener la historia, esa historia jamás contada desde nuestros hogares. Entonces consideramos que desde Mil Mentes por México, desde el Consejo de la Crónica, que este espejo, que esta alianza de estas semillas descendientes, con todo lo que simbolizan en su expertise y en sus diferentes caminos, que también aquí estamos hablando de sus haceres actuales, pues nos permiten llegar a los talentos semillas como Alexander, nos permiten acercarnos a los niños, a los jóvenes, pero como una motivación, un impulso y una creación y una co-creación de una mejor humanidad. Al final del día tenemos una fortuna que fue accidental, pero nos hace afortunados el tener la historia contada de manera diferente y tener, como dijo Martín, sí se siente un espíritu que abraza y que quiere salir, pero eso es lo que quiero preguntarle al siguiente descendiente, y es justamente el capitán Santiago Flores Magón. Hola, muy buenas tardes a todos. Créanme que es un gran gusto estar aquí y bueno, pues antes déjenme contarles quién soy yo. Bueno, yo soy descendiente directo de Enrique Flores Magón, que fue el único de los tres hermanos, era Jesús, Ricardo y Enrique, era el menor. Enrique es el que tuvo mayor descendencia, Jesús también, pero fueron mujeres y se fueron perdiendo los nombres. Y por parte de Enrique, Ricardo pues no tuvo familia, tuvo una pareja, una mujer, pero pues nunca concibieron, nunca tuvieron una familia. Pero por parte de Enrique sí. Bueno, esa se lo voy a dejar a mi hermana, que se sabe mejor la historia, para que se los cuente. Pero bueno, la parte que yo quiero comentarles, que es después de todo esto, uno de los hijos de Enrique Flores Magón ingresó a las Fuerzas Armadas, a la Armada de México, a la Heroica Escuela Naval Militar, y formó parte de la generación que estaba en la Escuela Naval durante la Segunda Guerra Mundial. Y él fue uno de los que fueron a fundamentar o a forjar a la Escuela Naval del Pacífico en Mazatlán, Sinaloa. O sea, después también hubo algunos de los hermanos de la familia Flores Magón que estuvieron en puntos claves de formar algunas cosas que hicieron algo, ¿no? Y de ese tío, Enrique, bueno, pues también tuvo varios hijos, pero uno de sus hermanos, que era mi abuelo José, tuvo a mi papá, Santiago, y él fue la segunda generación de Flores Magón que entró a las Fuerzas Armadas, a la Heroica Escuela Naval Militar, que por ahí hay una historia muy simpática, que pues si me pongo a contarla, pues no me va a alcanzar los 10 minutos, ya los contaré en otra ocasión, pero ingresó a la Escuela Naval, y yo luego, como decimos los marinos, siguiéndole las aguas, ingresé yo también a la Escuela Naval. Ahorita mi hijo ya no quiso ingresar, hasta ahí quedamos, somos 3 generaciones que fuimos marinos militares de carrera. Mi tío abuelo Enrique, él estuvo, después de que estuvo en la Armada, se salió y se retiró, y él estuvo trabajando con la Comisión Federal de Electricidad e instalando diferentes termoeléctricas en varias partes del país. Otra cosa que también pues, no se conoce de los Flores Magón. Mi papá en su momento, que eran tanto mi tío Enrique y mi papá fueron ingenieros mecánicos navales, mi papá le tocó instalar las primeras silos automatizados en Baja California, que fue algo muy, muy grande en San Carlos, Baja California, que también nadie lo quiso hacer, lo tuvieron que encomendar esto, y el gobierno a través de la presidencia comisionó a la Marina para hacer esto,
y al que le encargaron eso pues fue a mi papá y pues él fue a instalar esos ahí. Entonces fueron granitos de arena que fueron integrando todo esto. Ahora, yo cuando duré 30 años de servicio, me retiro, yo me hice una especialización en hidrografía y cartografía, y a lo largo de todo el país, ahora sí que todas las costas, de frontera a frontera, estuve navegando haciendo cartas náuticas, y es donde también empecé a dar mis granitos de arena para el desarrollo del país. Y ahí es donde empecé a conocer también de una forma diferente a mis otros compañeros de la Marina, muy de cerca, todos los recursos que teníamos en el mar, en la parte costera, ¿no? Cosas increíbles de cómo generar energía, y bueno, y a mí me apasiona el medio ambiente, el buscar la forma de cómo ser amigable con el medio ambiente y aprovechar todos esos recursos. Antes de yo retirarme, estudié un doctorado en gestión ambiental para el desarrollo, para prepararme, según yo, y yo estaba esperanzado en dedicarme al desarrollo costero y marítimo, porque México tiene un gran potencial para esto y no lo hemos explotado. Pero durante estudiando este doctorado, me invitaron a un proyecto que se llama Plan Ares, que es terraformación y exploración de Marte. Yo lo agarré en isofacto, me empecé a inmiscuir en ese asunto, y pues ahora me metí, salté del mar al espacio y empecé a meterme en cuestiones de ciencia y tecnología, y para esto, como expliqué en el anterior panel, se empieza uno a inmiscuir con todo, ¿no? Para meterse esto en cuestiones espaciales tiene que haber, es multidisciplinario. Entonces empecé a ver a la tecnificación de asuntos agropecuarios, hidráulicos, generación de energía, alimentación, preparación de gente, sistemas de automatización, monitores, y puedo empezar a seguir hablando un montón de cosas juntando esto con todo lo que yo conocía del territorio, dije, no hombre, México tiene un potencial increíble para poder desarrollar, y nada más hay que pensarlo un poquito, que giren las ardillas neurales y corran a los lugares correctos para sacar ese potencial que tenemos en México. Estamos como en algún momento dijo el almirante Yamamoto, expresándose a Estados Unidos, que Estados Unidos era un gigante dormido, acaban de despertar cuando entró en la Segunda Guerra Mundial. Pues México es otro gigante dormido, pero desgraciadamente, aparte de estar dormido, tiene antifaz, tiene orejeras, le dan pastillas para el insomnio, por muchos problemas que se han suscitado. Y si nosotros les quitamos esas cosas y le empezamos, vamos a crear una superpotencia, porque si lo vemos, es increíble. Tenemos 2 litorales a los 2 océanos más grandes del mundo. Tenemos los recursos de biodiversidad increíbles, aparte de minerales, de generación de energía limpia. Estamos entre los trópicos de Cáncer y el Ecuador. Todo el año estamos radiados por luz solar. Tenemos un potencial de veras increíble, y le decía yo en algún momento a Janet, cuando egresé aquí me siento como un universitario recién egresado de la escuela, de la universidad, queriendo hacer un montón de cosas. Lo único que faltan son recursos, pero bueno, ya estamos haciendo la lucha para lograrlo, y yo veo que también muchos descendientes estamos en el mismo fin, en diferentes ámbitos, y yo creo que podemos lograr grandes cosas ahí. Y bueno, y ahora se ven cuestiones diferentes a cuando fue la revolución, porque ahora tenemos tecnología, ahora tenemos comunicación, las condiciones se ven de una forma diferente, nada más hay que aplicarlas y saberlas manejar para dar ese gran salto. Y agradezco también en la Escuela Naval algo que nos inculcaron desde que egresamos, y que es algo muy patriótico, que era todos los días nosotros, cuando hacíamos honores a la bandera, después nos exhortaban con el exhorto de la Escuela Naval, que era para servir a México, y eso se nos queda grabado hasta el tuétano dentro de los huesos,
y aún retirados nosotros estamos viendo la forma, a ver cómo puedo arreglar esto, porque tenemos que sacar nuestro país para grandes cosas y ahora de una forma amistosa, amigable, y que seamos un ejemplo a seguir en el mundo. Ya no sé cuántos minutos llevo. Muchas gracias, de verdad, Santiago, una gran aportación y además sabemos que nos faltan más encuentros, más reuniones y más haceres. Entonces, Pues, decimos, ¿no? muchas gracias, de verdad. Quiero Sí. ahora darle la palabra a Gaby Flores Magón. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mi hermano ya ha ayudado un poco a introducir algo de lo que yo también quería compartir. Primero que nada, de verdad me siento muy emocionada de estar con todos ustedes, de ver sus rostros. Es un poquito inquietante que sea a través de la computadora, esperamos pronto sea en persona. Sí. Los abrazo en la distancia a todos. Bueno, me gustaría a mí igual decir algo de historia, pero francamente creo que lo que me motiva en estos momentos es aprovechar esta oportunidad y esa linda palabra que la aprendí de ti, diosidencias, ¿verdad? Diosidencia. Esto es una diosidencia. Estar todos aquí es, yo lo llamé en un principio casualidad, porque esta no era la idea, al menos mi hermano y yo estábamos en una mesa de ciencia y tecnología, y al enterarnos de esta mesa de descendientes, pues era inevitable llamar tu atención para poder estar compartiendo con ustedes este momento. No fue muy difícil, y pues bueno, aquí estamos. Y miren, yo lo que quisiera decir, sí, nosotros somos la tercera generación Flores Magón. También por ahí nuestro tatarabuelo Teodoro Flores, hacemos una coincidencia con Paula Morelos Zaragoza. Teodoro Flores estuvo combatiendo junto con el general Ignacio Zaragoza, y hubo otra coincidencia muy linda. Y pues bueno, finalmente lo que hemos entendido es que la historia siempre nos va a dejar un legado del cual nosotros podemos aprender. Yo no quisiera meterme en los terrenos de la historia, les digo, porque ciertamente no siento que los domine como debe de ser. Yo les voy a platicar muy brevemente qué es lo que yo aprendí en mi familia. Yo no tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo ni a mi bisabuelo. Sin embargo, por el patriotismo que mi padre adoptó en las Fuerzas Armadas, y mi hermano, pues fue algo que para mí fue muy natural aprenderlo. Yo cuando eran los homenajes a la bandera, en vez de saludar en el pecho, saludaba en la cabeza. Y sí, fue porque yo lo vi eso toda mi niñez. Cuando era pequeña, yo hablo de 3 etapas. Yo tuve 3 etapas, ahorita estoy viviendo la tercera, en función de cuál es el propósito y cuál es por qué me siento privilegiada, ¿verdad? Somos una familia común y corriente, pero ciertamente el tener esta distinción, no de nosotros estamos haciéndolo, es lo que queremos hacerlo actualmente. Esa distinción le pertenece al bisabuelo y al tatarabuelo, y a la bisabuela, que también se habla poco de ella. Teresa Arteaga fue también una impulsora del voto femenino y estuvo de la mano con su esposo Enrique, y pues bueno, juntos estuvieron intentando darnos muchos de los derechos y de las obligaciones que tenemos hoy en día. Yo quiero decirles que en esas 3 etapas, en mi niñez yo adopté, de repente veía una fotografía de un hombre muy guapo, canoso, bigotón. Yo decía, ay, qué hombre tan guapo. Era el abuelo de mi papá, era Enrique. Y de repente un día lo vi en un libro de texto cuando iba en segundo o tercero de primaria. Yo decía, ay, ese bigotón. Y yo, ese es mi abuelo. Todo el salón se rió de mí, ¿verdad? Entonces, en esa primera etapa en la niñez era muy, muy difícil, porque el apellido no me lo podía negar. O sea, era algo que yo iba implícito. Y pasé a veces no comentarlo porque no me iban a creer, y como niña el que crean en ti es muy importante. Viene la segunda etapa, que fue la etapa de la universidad, donde como toda joven, para mí hasta cierto punto era como un estandarte de insurrección, era para mí un orgullo
¿verdad? Y la verdad es que tuve mucho la aceptación y el cobijo de muchos maestros, de otros no tanto, porque esperaban que yo reencarnara al bisabuelo, que no era el caso, ¿verdad? Porque pues no, yo esa parte no me atrevo ni me atrevía y no me inculcaron a hacerlo. Y la tercera etapa, que es en la que estoy ahorita, siento que es una etapa madura en la que quiero sentir una poca de empatía con lo que se hizo en el pasado, por qué hicieron lo que hicieron nuestros antecesores. Y la idea la tomo de Paula, gracias a ella pude encontrar esa fórmula y creo que lo que nos hace coincidir con ellos es la voluntad de servir. Nosotros ahorita lo que queremos es precisamente eso, servir a la sociedad. Esta unión que tenemos ahorita, estoy segura que no va a ser la última, va a haber posteriores, pero a mí lo que me interesa es motivar. Creo que como docente, 14 años fui docente, traté de servir como una motivadora para mis alumnos. Me encanta la idea que esté un pequeño aquí con nosotros, que este pequeño sea después nuestros oídos, nuestra voz. Nosotros después ya no vamos a estar aquí y él podrá platicar de esto, ¿no? Y bueno, yo creo que un común denominador que tenemos todos nosotros es que lo que más queremos es tratar de llevar con unidad esa ideología que nuestros antepasados, en el plano que hayan estado, en el bando que hayan estado, en la circunstancia que hayan estado, todos trataron de hacer un bien para nuestra nación. Y eso es lo que intento yo en este plano, en el área de la ciencia, de la cultura. Soy artista plástico, estoy encargada de un comité de arte aeroespacial, estuve anteriormente en la mesa del espacio y pues ahora me dedico a lo que es el arte. Y el arte es un comunicador, el arte es un portal del saber, el arte es el que va a sensibilizar a la juventud para que se acerquen a tener las intenciones de forjar un mejor futuro para México. Eso es lo que a mí en particular me tiene aquí y lo que me llena de emoción, poder coincidir con todos ustedes que anteriormente ya habíamos tenido oportunidad de platicar un poco. Creo que todos coincidimos en lo mismo y eso me llena de muchísimo orgullo. Y pues creo que es todo lo que puedo comunicarles de momento. Gracias. Gracias, querida Gaby. Y es justo el arte, la educación, la tecnología, el impulso y como dice también Ascanio, motivador, motivación, sembrar, darle a los jóvenes, a los niños, el origen y a todos los demás, desde el amor, desde el respeto, y a todos los demás, y ese es el origen también de una serie de acciones, proyectos a los que estamos convidados todos, los descendientes que se quieran sumar, y al parecer son la gran mayoría, lo cual nos tiene extremadamente contentos. Al final del día, los que tienen más tiempo de conocerme saben perfectamente que el origen es que soy maestra también. Con 28 años de experiencia y de buenas experiencias, soy soñadora y no me canso de buscar un mejor mundo para todos. Y al final del día, con esa semilla, y por eso disfruto tanto el ADN de México, porque me permite recordar la historia de los ancestros, tanto de México como de Francia y otras naciones, y me permite entender y terminar de tejer. Y al final del día esta diosidencia nos tiene aquí y tiene a la bisnieta de la que empieza los derechos por las mujeres con otra descendiente que está desde el amor trabajando para las mujeres. Quiero presentar a Paula Morelos Zaragoza. Muchas gracias, Janet. Pues muy buenas tardes, muy emocionada, muy ansiosa por poder conversar. Ha sido un honor conocer a cada uno de estos maravillosos descendientes y a diferencia de mis letrados en la historia, compañeros y congéneres aquí presentes, yo les quiero compartir que hasta bastante grande, fue hasta que yo entré a la universidad a estudiar
licenciatura en periodismo, que me adentré a investigar acerca de la historia de mi familia, de dónde venía yo, cuál era la línea directa de donde provenía mi padre, mi abuelo, etcétera. Y fue entonces que ubiqué exactamente cuál era mi ascendencia. Yo vengo de la línea directa de Genoveva Zaragoza, hermana de Ignacio Zaragoza, nuestro héroe de la batalla de Puebla, y el mayor de sus hijos, de Genoveva, con José María Morelos, que es homónimo de José María Morelos y Pavón, no es y Pavón, tuvieron 7 hijos y el mayor de ellos, Ignacio Morelos Zaragoza, que también tuvo una presencia importante en la revolución y en todo el hacer político y militar de nuestro país. Él es, digamos, mi chosno, mi tatarabuelo, y de ahí hacia abajo, todos los que siguieron fueron Ignacios Morelos Zaragoza, porque en esa unión de Genoveva con José María Morelos decidieron hacer compuesto el apellido, y es por eso que es compuesto. Pero la noticia es que mi padre es Ignacio, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos son Ignacios, y conmigo se rompió el encanto. Yo fui la primogénita mujer, y aquí se quedó el Morelos Zaragoza. Yo tengo 3 hijas mujeres, así que lo que quiero compartirles es que cuando yo encontré que yo venía de esta poderosa línea, sobre todo militar, me hizo mucho sentido, muchos llamados que desde el corazón había yo tenido a lo largo de mi vida sin entender muy bien de dónde venían. Porque por un lado, yo soy una mujer muy echada para adelante, muy aguerrida. Siempre me ha encantado la cultura, el estudio, el conocer el contexto de las cosas. Nunca me quedo con la primera información que me dan. Fue por eso también que estudié periodismo. Me encanta escribir, yo soy escritora. Y fue después de que yo terminé la licenciatura en periodismo que me entró esta hambre por conocer sobre mi entorno y sobre mi historia. Y fue así que armé todo el árbol genealógico de mi familia. Yo contacté a parientes que no se habían visto en centenares de años. Salieron hijos, hasta hijos naturales de los que nadie tenía conocimiento, y se fueron destapando muchas cosas de la historia de la familia Morelos Zaragoza. Entonces, pues muy honrada, fui comprendiendo también de dónde me venía a mí esta veta de no nada más quedarme en mi hacer acá en cortito, en mi familia o en mi colonia, ¿no? Sino siempre he tenido mucha más hambre de que la injerencia de lo que yo haga vaya más allá. Y por la historia personal ya de mi vida adulta, que esa es motivo de un libro que justamente estoy escribiendo, es una vida bastante compleja, tropezada y llena de retos, me hizo transformarme en una mujer que comparo yo como un ave fénix, ¿no? Nacida de las cenizas. Yo he muerto y vuelto a la vida ya varias veces. Siento que a esta edad que tengo ya he vivido 7 vidas. Y esto hizo que cuando yo por fin recuperé toda mi fuerza, mi sensatez, mi cordura y mi entendimiento, lograra entender cuál era el llamado y el propósito que tenía mi alma en esta tierra. Y es el ayudar a mujeres, empoderar a la mujer, empoderar al género. Porque más allá de tener una tonalidad feminista, todo mi discurso, todo lo que yo comparto y lo que escribo y de lo que hablo, mi mayor interés es demostrarle a la mujer que para poder acceder a todos esos posiciones por las que tantas mujeres pelean a gritos y sombrerazos, el boleto es engrandecerte, cultivar tu ser, estudiar, aumentar tu valor, ¿no? Y me doy cuenta, y estudiando sobre el tema, de que hay hoy en el mundo más de 130 millones de niñas, por ejemplo, que no tienen acceso a la escuela.
y muchos otros millones de niñas batallan por conservar su lugar en las aulas. Entonces, yo tengo este llamado del corazón de, ayer o antier decía yo no sé cómo voy a hacer, no sé, en este momento no veo el camino, pero estoy segura de que esta voz va a ser escuchada de alguna forma porque tengo un gran interés en promover genuinamente la educación y el crecimiento de la mujer en el tiempo para las generaciones por venir desde la niñez. ¿Y por qué hablo yo de las niñas? Pues yo soy madre, como les decía, de 3 niñas. Soy madre de una niña especial que tiene síndrome de Down, que también lucho y todos los días hablo y estoy en defensa de la inclusión y de la participación de esta hija mía en un México y en un mundo en donde no necesariamente son realmente incluidos, ¿no? Los niños especiales. El 3 de diciembre pasado fue el Día Mundial de las Personas con Discapacidad y pues va creciendo también esta conciencia. Entonces, para no hacer un cuento muy largo, mi labor, mi llamado, mi propósito en la vida hoy, acompañada de todo este corazón así incandescente de transformación, porque eso sí siento, como decía Martín, ¿no? Coincido, o sea, no sé qué se siente, pero se siente, ¿no? Se siente en la sangre que uno trae otra gasolina, una gasolina diferente que alcanza para mucho más kilómetros y que no importa el tamaño del reto, vamos a ver cómo le hacemos, pero vamos a llegar y con ayuda de este gran encuentro lleno de regalos, lleno de gente valiosísima que espero de verdad, como decía Gaby, poder pronto conocernos en persona, poder conversar largas horas sobre tantos temas y pues poder trabajar en conjunto por México, por el México de hoy, porque coincidentemente pues todos nuestros antepasados también hombro con hombro estuvieron de alguna forma relacionados y pues justamente que estemos aquí no es ninguna coincidencia. Estamos aquí por una razón que vamos a ir descubriendo y develando poco a poco y pues me siento inmensamente honrada y comprometida con cada uno de ustedes, con ustedes que nos escuchan, de que los descendientes tenemos toda la voluntad de trabajar por un México mejor y por un mundo que valga la pena dejar a nuestros hijos. Muchas gracias, de verdad, Paula. Estamos muy contentos, creo que todos, de conocernos, reconocernos y reencontrarnos, los que no nos hemos abrazado en un buen tiempo. Y quiero también recordarles en la entrega del Premio Nacional de Arte y Cultura, si las condiciones sanitarias lo permiten, tenemos todos una cita para poder reunirnos, para poder abrazarnos y seguir lo que vamos a tejer en la virtualidad, hacerlo en la presencia. Entonces, bueno, quiero también darle la palabra a Alexander, que fue nuestro seleccionado de cientos y miles de jovencitos a nivel nacional y que me complace mucho que esté con nosotros compartiendo y darle la palabra porque muy probablemente pueda compartirnos qué siente y si tiene alguna pregunta en general o para alguno de nosotros o de ustedes que la pueda realizar. Bueno, hola, muy buenas tardes a ustedes. Primeramente quisiera agradecer me puedan dar esta oportunidad de estar presente en esta reunión donde están muchos descendientes de personajes históricos de México que, aunque son de distintas épocas, sus antecesores, aquí están ustedes como descendientes y se están reuniendo para un mismo fin, para llevar un México mejor, y no solamente México, también un mundo mejor, por medio de grandes proyectos, a través del arte, de la cultura, de la justicia, y también para tratar de buena forma la educación, porque para mí la educación es una parte fundamental para que los jóvenes de hoy en día tengan una visión
más allá de ser una persona normal y llegar a ser incluso como un personaje histórico y marcar algo en esta historia, y dejar algo bueno para nuestros descendientes que llegarán en un futuro, darles un mejor planeta. ¿Sí? Entonces es importante también lo que decía Santiago, lo de la ecología, lo de cuidar el medio ambiente, porque actualmente el mundo estamos tomando medidas descontrolables sobre el medio ambiente. Entonces, no estamos pensando en nuestro futuro, de nuestros descendientes, qué dirán ellos de nosotros, que fuimos unos malvados y que realmente nos acabamos todos los recursos naturales del planeta. Yo creo que eso no sería lo más aceptable o lo mejor posible que podía pasar. Yo creo que aquí es deber de cada persona y de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes el hacer algo para llevar este mundo a algo mejor, ¿sí? Entonces, la educación es muy importante. Hoy en día hemos tenido un cambio inimaginable. De un día para otro estábamos en clases presenciales y hoy en día ya estamos en clases virtuales. Yo creo que fue un cambio muy repentino y que, bueno, yo creo que la mayoría de las personas no nos los esperábamos. Sin embargo, pues aquí estamos, los alumnos estamos haciendo lo mejor posible para sacar adelante a México, o por lo menos yo como alumno he hecho varias cosas en mi vida, muy pocas en mi corta vida, pero trato de hacer lo mejor posible de mí para que me siento orgulloso de ser mexicano y que si algún día pueda salir a visitar al extranjero, tenga el orgullo de decir que soy mexicano y que hice algo en esta vida. Es un honor escucharte y no solamente vas a visitar el extranjero, sino que tu imagen también lo hará y tus textos que estarás sumando con nosotros también lo harán. Al final del día, el legado lo construimos diario y es responsabilidad de todos. Es una emoción tremenda que a tus 13 años tengas esta calidad y este amor por México, este amor por tu familia y estos valores. ¿Quieres dar alguna aportación más, alguna pregunta más, querido Alexander? Y decirte también, me atrevo a decir a nombre de todos los descendientes, que queremos conocerlos, que queremos acercarnos a sus escuelas, queremos motivarlos, queremos contagiarles esta dicha que tenemos de haber caminado un poquito más y aprender de ustedes para desaprender lo que no nos sirve como sociedad. Entonces, me encantaría preguntarte si tienes algo más que aportar. Bueno, pues yo diría también que una propuesta para la educación es que sea una educación de calidad, donde los maestros enseñen realmente la historia como un método para que los alumnos puedan analizar el contexto de cada personaje y no solo juzgarlos o decir que un personaje histórico hizo cosas buenas o malas. Yo creo que aquí es más bien comprender el contexto histórico, es también analizar cuáles personajes también estaban involucrados mientras se desarrollaba ese personaje, y también que el alumno tenga un pensamiento crítico, que analice, busque diversas fuentes de información, buscando ventajas o buscando diversas fuentes, datos, para que el alumno se vaya formando una idea de quién fue ese personaje histórico y por qué fue tan importante y por qué actualmente sigue estando en los libros de historia. Y no solamente quedarnos con los libros de la educación de la SEP. Yo creo que aquí también va un poco más a buscar más información para que el alumno pueda llegar a entender mejor y saber qué errores hubo en el pasado, reconocerlos ahorita en el presente, para llegar a ser algo mejor en un futuro. ¿Sí? Entonces, eso es lo mejor que yo diría para la educación, y también por parte de los padres de familia que fomenten los valores en casa. Sí, yo creo que es algo muy importante el respeto y la solidaridad, porque una sociedad más unida es más difícil de derribarla ante alguna calumnia como lo estamos viviendo actualmente. Si todos nos unimos, yo creo que seremos más resistentes a enfrentar diversos desastres naturales incluso. ¿Sí? También
Yo digo que también es por parte de los alumnos tener una mentalidad, una meta en esta vida, llegar a tener un sueño y ser constantes, ser perseverantes y nunca perder esa noción de querer ser alguien en la vida. Porque al fin y al cabo, nosotros queremos, o por lo menos yo quiero hacer algo en esta vida para ayudar a mis descendientes. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias de verdad. Y pues es un honor tenerte en la red de Mil Mentes por México y que estés siendo cómplice de estos descendientes para poder impactar a otros jóvenes, a otros niños y a otros mexicanos y extranjeros que necesitamos recordar qué significa humanidad. Quisiera, para cerrar esta mesa, este encuentro, este panel, a un minuto de aportación, pedirle a cada uno de los descendientes que nos pueda dar un mensaje final a un minuto y posteriormente agradecer la presencia también de la Fundación Slim y agradecer la presencia de Miguel Gleason, que está aquí en la sala y que nos pueda regalar las palabras de cierre. Yo soy Janet Eureka y Eureka es porque te encontré al final del día y me da mucho gusto encontrar esta fraternidad de almas afines que queremos lo mejor. Por favor, iniciamos con Federico Acosta. Federico, ¿estás por ahí? Es que tiene... Su micrófono está apagado. Sí. No, todavía no. Bueno, creo que vamos a... listo. Excelente. Perdón. Ok, aquí voy. Estoy aturdido con todo lo que he escuchado. Sensacional. Es profundo, Alexander. A Martín coincido en el punto de que tenemos que estar unidos, efectivamente. Hay que aprender del pasado. La triple alianza que se formó cuando se lideraron los de Texcoco, los mexicas y los de Tacuba contra Azcapotzalco, los tlaxcaltecas se sintieron excluidos y esa es la división que provocó la caída de todos. Tenemos que aprender del pasado para poder enfrentar el futuro, ¿no? Estamos ahorita frente a un salto cuántico impresionante por la tecnología. Entendí perfectamente todo lo que dice Santiago. Y esto es muy importante que tengamos nuestra identidad muy clara, porque ahorita todos vamos a ser uno en el mundo, pero las habilidades de los mexicanos, solo los mexicanos, ¿eh? Nadie le gana a los mexicanos. Entonces, tenemos que saber muy bien, tenemos que estar muy claros todos, ¿eh? Un abrazo a Miguel, que es el que nos unió, Miguel Gleason, a Ascanio y a mí. Ascanio vino a este mundo a conciliar lo que pasó en el pasado, es un tipo fenomenal. Y un abrazo y saludos a todos. Muchísimas gracias de verdad. Gracias, Federico. Y a ti sobre todo, porque qué calidad la tuya, sensacional. Gracias por haberme invitado. Gracias, Federico. Quisiera ceder en el mismo orden la palabra a Ascanio. No sé si se encuentra ahorita en la sala o apagó su cámara. Ascanio, ¿me pueden verificar, por favor? Controles, gracias. Mientras tanto, damos la palabra a Martín Quintanilla Sánchez Juárez. Muchísimas gracias, Janet. Estoy conmovido por haber escuchado a todos ustedes, pero sobre todo a Alexander. Realmente me conmovió su mente, su voz, su pasión, y eso me llena de alegría y de esperanza, porque esa nueva generación es la que traerá el México futuro. Nosotros solamente hacemos nuestro... Bueno, yo tengo 25 años, así que tampoco llevo mucho tiempo en la tierra bendita de México, pero realmente este encuentro es algo sui generis, es algo rarísimo. O sea, por ejemplo, sin Zaragoza, sin el general Zaragoza, Juárez no habría sido nadie, imagínense. Y estamos aquí reunidos y nuestras familias están concatenadas, y eso es lo que es, pues ahora sí que el ADN, ¿no? Es la concatenación de una sola entidad. Si nosotros nos regresáramos haciendo ecuación exponencial a nuestros ancestros, 2 por 2 por 2 por 2, tomando en cuenta que son más o menos 3 o 4 generaciones por siglo, llegando al 1300 nos encontramos con la población de la humanidad. Es decir, que todos somos hermanos. Entonces, eso es creo que el objetivo de todos nosotros aquí, y continuemos
haciendo sinergia. A mí me da muchísimo gusto ver aquí a Miguel Gleason, ver también a Manuel Ramos, y bueno, para mí es un placer estar aquí, te lo agradezco desde el alma, querida Janet, y estoy apuntadísimo para todo lo que venga prontamente y sobre todo reunirnos en persona. Claro, Muchísimas que gracias sí. a todos. Gracias, querido Martín. Y Gracias. bueno, por aquí, mi amigo Edgar Castro Zapata, por favor, regálanos tus palabras. Muchas gracias, Janet, por haberme permitido conocer a los participantes. La verdad, me emociona escucharlos, principalmente a Alexander, que es lo que le movió dentro de su ser, de dejar algo a sus descendientes. Está muy joven y creo que cada uno de nosotros tenemos eso, ¿no? ¿Qué le vamos a legar? Si ya nuestros antecesores hicieron algo por México, en ese caso el general Zapata, un símbolo de justicia, y creo que es este ejercicio que le agradezco mucho a Janet, a mi mente por México, por reforzar estos lazos de identidad, y seguro estoy de que a lo mejor si la pandemia nos los permite, o si no por medio virtual, tenerlos en algún homenaje aquí a General Zapata en Morelos, principalmente en Cuautla, y reforzar esos lazos de pertenencia, de identidad, que eso es lo que necesita la juventud, que por medio de estos personajes se difundan los valores cívicos que se han perdido. Muchas gracias. Coincido plenamente. Ahorita tenemos una llamada de Ascanio, está por incorporarse nuevamente a la sala y quiero dar la palabra al capitán Santiago Flores Magón. Bueno, pues es un gran honor para mí haber estado en esta mesa. Sé que van a haber muchas más. Y quería decirle a Alexander y a todos los demás jóvenes que nos tengan ahí, y te lo voy a encargar también a ti, Alexander, que se lo hagas saber, se los comunique. Vas por muy buen camino, Alexander. Es el camino correcto. Una persona o un personaje pasa a la inmortalidad haciendo algo que quede grabado en la historia por un bien. Cuando alguien hace un bien que quede y que beneficia a varias personas, pasa a la historia y en ese momento es su boleto a la inmortalidad, mientras exista un pueblo, una civilización. Entonces, estás en el lado correcto. Me da mucho gusto el saber que hay jóvenes como tú y te mando un fuerte abrazo y bueno, espero que todos los demás jóvenes pues también reaccionen de la misma manera en que lo hiciste tú. Gracias. Muchas gracias, Santiago, de verdad, gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a Gaby Flores Magón. Gabriela, por favor, querida. Bueno, pues yo creo que todos coincidimos sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Okay. Listo. Todos sí. Queremos trascender la hermosa que tenemos de hacerlo, y creo que nuestra historia nos ha dicho que nuestro gran talón de Aquiles es la organización. No hemos podido organizarnos, desafortunadamente a veces trabajamos de manera individual, y creo que estas iniciativas que estás tú fomentando nos hacen para organizarnos, y de este modo creo que podemos hacerlo mejor por los jóvenes, y primero que nada creo y querida Gaby, tienes un problema, perdón. Gaby, hay un problema con tu conexión. Te sugeriría, en lo que nos das el mensaje, apaga tu cámara y danos el mensaje por audio para poderte escuchar. Claro. ¿Me escuchas? ¿Sí? Bueno. Sí, adelante. Sí, comentaba Federico Acosta que tenemos que dar un salto cuántico. Hace unas horas lo comenté en la mesa del espacio, que efectivamente tenemos que dar un salto cuántico,
y ese salto cuántico, quité la es que les está mi hijo enseñando a su gato, y ese salto cuántico tiene que ser un salto cuántico humano, ¿sí? Tenemos que dar un salto cuántico de humanidad. Creo que nosotros tenemos en este momento la demografía de jóvenes, en nuestra pirámide demográfica tenemos el número de jóvenes más numeroso que vamos a tener en la historia de México, y no podemos negarles un legado, asegurarles el futuro. Pero ¿saben qué? Pues yo creo que quiero ser muy positiva, y somos un país tan rico que si nos organizamos, creo que sí podemos todavía heredarles a nuestra descendencia un futuro próspero. Muchas gracias. Gracias, Gaby, gracias. Quiero pedirle a Ascanio que nos dé su mensaje. ¿Ya está por aquí? ¿Estás por aquí, Ascanio? Hola, sí. Perfecto. Tu cámara, si te es posible, sería muy grato, y si no, te escuchamos el mensaje. Sí. Porque me está cortando mucho la señal ahorita. No sé por qué es parte, pero sí, yo estoy de acuerdo. Necesitamos todos El mismo procedimiento. Quitamos cámara y escuchamos audio. En lo que restablece señal, le vamos a pedir a Paula que nos comparta, por favor. Claro que sí. Pues agradecer desde el fondo de mi continuar a inspirar y empujar a la gente de... Sí, bueno, sí, soy de... Te escuchamos perfecto. Ya no. Es por eso que tenemos que darnos el abrazo. Sí. Bueno, Paula, por favor. Continúo rápidamente. Quiero dar 2 mensajes que me parecen muy importantes. Algo que comentaba Alexander, y es algo que es transformador para toda la sociedad y para todo nuestro planeta, es este tema de la educación en línea, ¿cierto? Que ha venido a transformar el cómo nos comunicamos de todas las formas posibles. Creo que hoy lo primordial es que volvamos a conocer o conozcamos nuevas formas de inteligencia de la comunicación. Porque si algo nos regaló, viendo en muy positivo esta pandemia que vivimos, fue que le dio a muchas personas que jamás se habían sentado frente a una cámara o que no tenían ningún tipo de familiaridad con las plataformas digitales, la posibilidad de comunicarse y de entrar en contacto con personas que de otra forma jamás nos hubiéramos conocido, y esta mesa es un claro ejemplo de ello, ¿no? Hoy se puede llevar a cabo esta mesa estando en las distintas partes de México y de otros países en los que están, y podemos hablar de cosas y podemos libremente manifestarnos. Entonces, yo quiero invitar a que hagamos realmente uso de esta oportunidad inédita de poder estar en contacto con tanta gente alrededor de todo el globo terráqueo, para realmente volver a tener trabajo de colaboración, ¿no? Ya hoy no funciona los balazos al aire, y hoy no funciona el solamente jalar agua para mi molino, ya sea económicamente, políticamente, socialmente. Todos necesitamos abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestros proyectos para que estos crezcan y en colaboración con muchas otras personas de valor se puedan llevar a cabo. En una plática que tuvimos unos días antes de hoy con esta misma mesa, Santiago comentaba que en todo este tema de la tecnología espacial hay tanta gente haciendo cosas increíbles
pero que son científicos que no salían normalmente de sus laboratorios y por lo tanto nadie conoce sus grandes inventos, ¿no? Eso creo que nos pasa en todos los ámbitos. Todos hemos trabajado de alguna forma cosas muy valiosas, obras de arte en distintas plataformas o en cualquier cosa que nosotros nos desempeñemos, y este es momento de conocer a nuestros iguales, unirnos y hacer, no sé, un lazo energético que logre que esto trascienda. Gracias. ¿No? Y es la primera vez que se da en la historia, entonces realmente estamos viviendo tiempos inéditos y esto es hay que concientizarse de ello. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Pablo. Un privilegio estar aquí. Gracias. Es un placer. Por favor, Ascanio, te escuchamos. Espero que ahorita me escuchas. Sí, bueno, por fin necesitamos crear el espacio porque la gente para que la gente puede hablar sin ser juzgado, ¿no? Sin ser juzgado, ¿cómo se dice? Sí, juzgado. Sí, sin ser juzgado. Y en este espacio la gente puede dejar y dejar el pasado y dejar las ideas, los pensamientos negativos que dejan la energía, que bajan la energía. Y lo pueden dejar y de crear el futuro que quieran, de crear la posibilidad, porque la posibilidad no puede estar allá si tiene las maletas del pasado, ¿no? Porque estas maletas lo van a bloquear y no se puede crear un futuro con las maletas, con el bagaje, ¿no? Necesita dejarlo en el pasado y después crear la posibilidad de qué futuro necesitamos. Y cuando es así, se puede pasar. Muchas gracias, Ascanio. Gracias a ustedes. Y sí, es un futuro juntos, porque es la única manera, en respeto a las diferencias y colaboración, que podemos salir adelante como humanidad. Quiero también pedirle su opinión a un minuto de nuestro talento semilla, Alexander. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tener esta posibilidad de verlos a ustedes, descendientes de personajes históricos, que la verdad yo sí los admiro. Espero no sea la última vez de encontrarnos. Yo la verdad quedé muy satisfecho con esta reunión y esperemos que algún día pase esta situación que está viviendo toda la humanidad. Yo sé que si todos nos unimos, saldremos adelante y espero que volvamos a reencontrarnos personalmente. Así será, así será. De Mexicanos en Red vamos a hacer un libro juntos y tú también vas a escribir con nosotros, así como te lo dije. Gracias, Alexander. Gracias, Alexander. Bueno, pues quiero darle la palabra a no necesito ni presentarlo, admirado por todos los mexicanos latinos y por gran parte de la humanidad. Miguel Gleason, por favor, regálanos unas palabras. Muchísimas gracias por la invitación, Janet. Antes que nada quiero felicitar a Alexander. Yo cuando lo estuve viendo durante toda la sesión veía una cara de niño, pero cuando lo oí hablar es como si fuera un adulto. Es alguien muy, muy bien educado y me da mucho gusto que se estén educando bien los jóvenes en México. Hablando de educación, alguna vez en alguna reunión que tuve con el maestro Jodorowsky, cuando le preguntaron cuál es el problema de la educación en general, y él dijo una cosa que me llamó mucho la atención, y él dijo, lo que pasa es que el maestro en la clase no tendría que ser solamente el maestro ya, tendría que haber un maestro y una maestra al mismo tiempo, desde kinder. ¿Por qué? Porque así es como debe ser, así es lo natural, así es como lo vivimos en la casa, ¿no? Tenemos un padre y tenemos una madre. Y entonces creo que esas palabras me hacen ir a una reflexión que tengo, porque como veo aquí, casi todos ustedes son descendientes de héroes y no veo descendientes de heroínas. Y creo que en México hay muchas heroínas también, y creo que también vale la pena rescatarlas, buscándola en la historia, porque siempre la historia
como dicen, la escriben los vencedores, pues en este caso a veces la historia la han escrito quienes han dominado el mundo, que han sido los hombres en general, pero creo que no es justo. Y precisamente no es justo tampoco que el apellido de la madre se pierda y que persista el apellido del padre. Entonces, Paula, no te preocupes, que de todas maneras, pues lo que es la historia, lo que es esto, aunque se pierda el apellido, creo que están cambiando las leyes y probablemente ya los hijos podrán tener el apellido de la madre, ojalá, ¿no? Y entonces, de eso no es ningún problema de todas maneras, porque lo importante es lo que ya se hizo, lo que ya está escrito en la historia. Hablando de historia, una de las cosas, como siempre lo he dicho, de los que me siento más orgulloso, y de los días más importantes que yo viví en mi vida fue el 8 de noviembre del año pasado, cuando pude lograr que Ascanio, descendiente de Hernán Cortés, y Federico, descendiente de Moctezuma, se dieran un abrazo. Porque creo que en México, lamentablemente, hay pues muchas discrepancias y hay muchas pues falsas historias, o aunque sean verdaderas, ¿no? Aunque sean historias pues de injusticias o de lo que ustedes quieran, pero nosotros como estamos haciendo una película al respecto de todo eso que ustedes ven, estamos haciendo una película que espero que la podremos terminar el año que entra. Es un largometraje, lo del abrazo dura 2 minutos, pero el abrazo es solamente el clímax de la película. Hay mucho detrás, la estamos haciendo, muy difícil hacerla, pero la estamos haciendo, espero concluirla el año que entra, los estaré invitando a la premier. Pero ese día fue tan importante para mí y espero que no nada más haya sido tan importante para mí, sino en general, no nada más para Ascanio y para Federico, sino que haya sido importante para México. Porque ese es el objetivo. El objetivo no es hacer un documental histórico, sino un documental de sanación. Ese es el objetivo de hacer esta película, algo para limar asperezas en lo que ha sucedido a lo largo de la historia en México. Porque eso que ha sucedido a lo largo de la historia en México, pienso que todavía hay reminiscencias, todavía hay vestigios de eso. Y creo que le haría muy bien a México poder sanar todo eso. Y aprovecho de una vez para decirles un proyecto que se me acaba de ocurrir ahorita. Aprovecho para invitar a Martín a que algún día hagamos otro evento donde él se encuentre con un descendiente de Maximiliano. Parece ser que Maximiliano no tuvo descendientes, pero ¿por qué no con un descendiente de Miramón, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Vaya, por supuesto que sí. A futuro, porque también es otra parte de la historia donde aún lo veo. Sigue habiendo como muchas asperezas en México, los que están más del lado de Juárez, los que odian a Juárez y que prefieren lo que era pues a Maximiliano, etcétera. Y yo no veo el por qué. Yo creo que se pueden hacer las cosas limando todas esas asperezas, como en una de las entrevistas que hicimos precisamente para la película, nos dijo un gran especialista, el director del Museo de Historia, precisamente, nos dijo que a él se lo dijo el maestro O'Gorman, que la historia está hecha para entender el pasado, no para regañar a los muertos. Vaya forma de cerrar. Vaya forma de cerrar este panel. Te agradezco mucho, Janet, el haber organizado este evento que es muy grande y esperemos que se hagan otros más. Muchas gracias. Que sí, Miguel, claro que sí, así será. Gracias a todos y también agradezco a nombre del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, del Foro Internacional de Creatividad y Humanidad del Reino de Marruecos, Eureka y Mil Mentes por México, la grandeza de las mujeres mexicanas, el Colegio de Pedagogos, las corregidoras AC, Cabina 11 y todos los que se han sumado para hacer esto posible, y a todos los directores, a todos los cómplices que nos han permitido que Alexander se sume con nosotros. Sigamos esta fiesta de Diseñando México, todavía nos quedan algunos paneles y algunas tantas magias por mostrarles el día de hoy y el día de mañana, así que sigan sumados en las plataformas y muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto.